¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora estamos solo Carlos y yo. Esperemos que entre Sergio porque mi maestro Milla anda en Guadalajara. Entonces, quiso desayunar birria y dijo en Guadalajara y se fue para Guadalajara. Y entonces vamos a entrarle a este tema que tiene que ver con tramposos, ¿no? O sea, trampas y trampas y trampas. Recuerden que la parte de los tramposos no es algo raro en México, ¿no? Parece o parecía deporte nacional, ahorita está bajando un poco, pero todavía hay un chorro de broncas que debiéramos más o menos entender y cuidar. ¿Cómo estás, mi querido Carlos Burgoa? Todo bien, muchas gracias y bueno, pues muy contento de estar por aquí, esperando que Jesús, allá donde esté, pues se la esté también pasando bien y pues que haya buen trabajo, que es lo importante. Muy bien, pues vamos a empezarle con este tema, Carlos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa le paga a un directivo, pero pues si le paga, imagínense, no sé, 200,000 pesos mensuales, pues lo que les toca pagar de indirectos, lo que hay de retención de impuestos sobre la renta, o sea, es un dineral por todos lados y le llega poco dinero al directivo, así son las reglas. Y entonces esta empresa decide que le va a pagar por un EFO, o sea, hay una empresa que le dice, oye, yo te facturo los servicios, tú me pagas y yo le pago a tu directivo y te vas a ahorrar mucho dinero. A lo mejor te cobro el 10% por eso y al directivo le llega su lana. No sabemos de dónde le llega la lana. Yo sí sé que me mandó una factura a una empresa, se la pagué, ahí sí hay dinero y todo, no hay materialidad. No, eventualmente la razón de negocios no está tan sencilla y a la persona física le llega el dinero por algún otro lado. Esto no es algo raro, o sea, esto ocurre hasta en las mejores familias, digamos, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ahí, ¿qué onda, Carlos? Ahí pues, están todos los pecados, ¿no? Sí, definitivamente. Escondiditos, eso sí, pero ahí están. Efectivamente, de hecho hay muchos esquemas que se desarrollan y lo más difícil de creer es que es gente que lo sigue realizando, pese a que se supone que la subcontratación ya se acabó, pese a que se supone que la venta de facturas no es debida, y hasta le buscan por otros lados. Y a mí me ha tocado que me consultan y me dicen, oye, es que mejor estrategia podrías proponer para volver a hacerlo más todavía antojable a la gente. Y bueno, pues lo que sucede es que existen muchos aspectos. Sin embargo, de la manera en cómo se está realizando en las leyes o como el legislador lo vio, yo entendería porque el programa de hoy pues nos atañe a esos tres temas, ¿no? La simulación, la falta de razón de negocios y lo que implica las operaciones inexistentes son tres temas totalmente distintos. Eventualmente pudieran conjugarse. Pues sí, con muchas ganas, sí, como el ejemplo que tú nos estás dando, en donde evidentemente pues se da una situación con otra. Vamos a ponerlo con claridad para que la gente esté muy atenta. Y de ahí partimos a los temas. Las operaciones inexistentes, como tú bien lo dijiste, es vender en una factura un producto que no tengo o dar un servicio que no doy. Así de sencillo, con la ventaja de que el 69B pues nos pone con claridad cuáles son los 5 supuestos. Que yo no tenga personal, que yo no tenga capacidad, que yo no tenga infraestructura, que yo no tenga activos o simplemente que no esté localizado. Ese es el primero del 69. Pero si yo hago la colación de vender algo que no tengo o dar un servicio que no hago, también estoy llegando a los límites de dinero que se consideran ya un motivo de ilícito. Entonces conviene hablar ahora también de lo que sería la simulación de actos. La simulación no solo es por inexistencia de operaciones, puede ser también por los famosos asimilables a salarios o que alguien utilice reciclos de manera indebida. Todo eso puede ser una simulación de actos, que es muy distinto a la razón de negocios. La razón de negocios es hacer trampa. Esta es una problemática internacional en donde yo por lo que quiero es nada más llenarme de más deducciones para no pagar. ¿Por qué me lleno de más deducciones? Pues porque tengo infinidad de partes relacionadas. Entonces a todos los echo a andar. Voy a poner un parangón que no le va a gustar a mucha gente, pero es como cuando en gobierno se lleva a muchos de los amigos y me llevo al compadre y pues sí, sí existe el compadre, sí existe el amigo, sí está en nómina, quizás iba a las oficinas, pero pues nada más está ahí de oquis, como decimos, ¿no?
Entonces esos son los tres temas que se pueden conjugar y que de cualquier manera, sea uno u otro, la gente debe tener cuidado. Y a ver, entonces, vamos así como despacito. Este cuate dijo, yo le voy a pagar a mi directivo, no le voy a pagar yo directamente, sino que le llegue el dinero por algún lado. Él está de acuerdo, está joven, no le preocupa el tema de pensiones, le interesa que le llegue la lana y ya. Entonces, me mandan una factura, ok, me mandan una factura, yo la pago y de ahí ellos van a pagarle al directivo. Y entonces, esa factura yo la pago y yo acredito el IVA y además lo hago deducible para efectos de impuesto sobre la renta. Este cuate, de alguna forma, bueno, es un EFO, está facturando una operación, que no, una operación inexistente. Ajá. Y yo soy un EDO, yo soy alguien que está deduciendo una operación inexistente, porque si bien sí le pago a mi directivo, en realidad no le estoy pagando yo, le está pagando alguien más por otro lado. ¿Ahí qué broncas ves, Carlos? Bueno, es una mezcla muy común, sin embargo, me parece que en lo técnico no es correcto. ¿A qué me refiero con esto? Se le llama al proveedor del servicio, y lo pongo entre comillas, la EFOS, como inexistente, y ahí es donde uno se pregunta por qué es inexistente si se supone que uno de los supuestos es que no haya personal, pero por personal no tenemos que entender solamente trabajadores subordinados, puede ser cualquier otra idea. Y me ha tocado ver en la práctica que le dicen a las personas físicas, oye, tú trabajaste para una persona que está en las listas del 69B, por lo tanto todos los ingresos que recibiste fueron de operaciones inexistentes. Y la lógica es que uno se pregunta, a ver, ¿cómo? ¿Me pagaron por algo que no debió pagar ISR? No, el SAT lo que quiere dar a entender es, te hicieron de alguna manera un tratamiento fiscal que no debía ser y te corresponde o te falta pagar el IVA, porque en esa lógica pues se supone que no es lo que te dijeron. Entonces empieza a desvirtuar lo exactamente técnico que es la operación inexistente. Hago una pausa aquí. ¿Por qué? Porque el artículo 19 del Código Civil Federal señala, supletorio a lo fiscal, que toda resolución de autoridad tiene que ser conforme, número uno, la letra de la ley, segundo, conforme a su interpretación jurídica, y tercero, a falta de los otros dos, conforme a los principios generales de derecho. Entonces, si fuéramos verdaderamente conforme a la letra de la ley, pues me queda claro que si es inexistente, pues es porque no tenía personal. Pero si por ahí salió un tipo que estaba por ahí, entonces ya no es inexistente. ¿Qué pasa en la práctica? Como tú bien lo has apuntado, es gente que abusa de los usos en las empresas y de las figuras jurídicas. Entonces está mal por dos aspectos. Primero, por andar facturando algo que en verdad no es de sustancia económica, vamos a llamarlo así, y porque además al otro lo tomó como un supuesto, vamos a pensarle empleado o lo que sea la figura que le quiera poner, y tampoco es el tratamiento, y por ahí está faltando la parte de los pagos. Esta pequeña línea que divide entre lo que quiere el SAT respecto de lo que dicen las leyes es un problema que nadie en el país ha querido conciliar, pero también es irreconciliable ante la imposibilidad de darle un acomodo verdadero en la economía. Sí es cierto que tenemos esta problemática, pero si yo fuera la empresa levantaría la mano y diría, a ver, espérame, resulta que es inexistente, por ahí tengo un personal, entonces diría un filósofo mexicano, que alguien me explique. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Entonces ahí es donde empieza lo técnico. En lo exacto, pues tenemos que esta empresa está balaceada por todos lados porque le van a cancelar sus sellos en la lógica de que fue alguien que emitió facturas. Y el cliente va a ser alguien a quien le van a restringir los sellos y va a tener ahora la problemática de que se corrige pagando sin la deducción y sin el acreditamiento correspectivo, o si no, sus sellos también van para abajo. Y la persona física va a tener el inconveniente de que si le hicieron retenciones, le dicen, ¿qué crees? Me falta el IVA chaparrito porque resulta que esto no era como me dijeron. Y es ahí donde se hace un circo de 3 pistas o de 5 pistas, ¿no? Pero a ver, Carlos, dicen con un mal dicho, vergüenza es que robes y te cachen,
¿no? Casi casi diciendo, mientras no te cachen, pues no hay PEX. Aquí el tema es o sea, es una operación donde te dan una factura, tú pagas esa factura, le pagas la factura a una empresa que no es un EFO en el mundo fiscal, es un EFO en la práctica, pero en el mundo fiscal no. Sí tiene personal, tiene todos los elementos para ser una empresa que pudiera prestar estos servicios, simplemente que esto que está haciendo evidentemente no está ocurriendo. Entonces tú dices, ok, no me cacharon, no me restringieron sellos, no me hicieron no deducibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me están facturando a mí es muy probable que tenga un concepto que no necesariamente cae dentro de la razón de negocios de lo que yo hago. O sea, está bien, ya la publicidad dijeron ya no puedes utilizar ese concepto, que lo utilizaban por todos lados, pero bueno, ya publicidad ya la volaron. Pero siguen poniendo conceptos bastante generales, conceptos que no están respaldados con algo que pueda materializarse, ¿no? Poder demostrar que realmente presté esos servicios. Y entonces ahí simplemente tengo un problema potencial, tengo una contingencia fiscal, pero dices, pues me la juego, ¿no? Pues total, vamos a ver hasta dónde llegamos, no sé, cosas de ese tipo que ocurren mucho con muchas empresas en México. ¿Qué más riesgos le ves si esto ha venido ocurriendo los últimos años, ¿verdad? Y nunca los han cachado? Bueno, aquí habría que diferenciar entonces un punto. Si estas empresas no han salido en los listados del 69B porque pues, vamos a pensar que como están timbrando nómina no caen en el supuesto, alguna paréntesis, recordemos la normatividad interna del SAT. En las estrategias de fiscalización se dice en la regla 9122 que para cuando el SAT quisiera hacer valer en auditoría, y me restringo a la auditoría, la inexistencia de operaciones es porque se va a basar por lo menos en dos supuestos. El punto 2 de esa regla dice, básense en dos de los siguientes supuestos, falta de activos, falta de personal, falta de infraestructura, falta de capacidad. El punto 3 dice, no se metan con la ilocalización, porque esa es muy endeble y nos la tiran. Entonces, júntense dos. Quizás por eso no ha salido en las listas del 69B, porque al buscar los dos, lo más común es que no hay activos y lo más común es que no hay nómina. ¿Por qué? Pues porque en las declaraciones anuales se hace mención de si tengo activos y se timbra nómina. Si no le han podido juntar esos dos, pues lógicamente no va a salir en los listados y como que hasta ahí la va librando. Ahora nos pasamos a la otra cancha, a la razón de negocios. Híjole, bueno, aquí empieza la temática. La primer cancha se supone que la libré porque el SAT no lo pudo hacer, pero yo en lo interno debo tener claro que si a mí me están facturando bienes, pasan dos cosas. O pasan a mis inventarios, o de alguna manera son mis inversiones que las voy a depreciar. Si la empresa no está haciendo ninguna de las dos, solita se está metiendo el harakiri. Otra, si fueron servicios, lo tiene que sumar a sus costos, conforme a la NIF S4, creo. Y entonces ahí en donde tendría que estar muy atento, porque en auditoría me ha tocado, a los clientes les piden justificar costos. Entonces, como que no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a pensar que no lo enlistan, a que parece que va librándola. Y ahora nos vamos a la falta de razón de negocios. Híjole, aquí yo creo que ni el SAT le ha entendido lo que quiso hacer, pero con gusto vamos a platicarlo. La razón de negocios es una comparativa entre el beneficio económicamente razonablemente esperado y el beneficio fiscal, y esta dualidad se da así. El beneficio económico es algo que se ve en la lógica de qué es lo que cobro, es lo que recibo, es mi ganancia, etcétera. Y el beneficio fiscal es lo que no se ve. Es decir, al tener deducciones, si yo las quitara, impactarían en un X valor del impuesto. Y los tres motivos que hace el 5A de la ley, del Código Fiscal es aquel que trata de eliminar, postergar o disminuir los impuestos a base de todas las atemperantes fiscales. ¿Cuáles son? Exenciones, no sujeciones, cualquier otra de estas, ¿no? Y ahí es donde viene, y este es un error de la práctica, la recaracterización. Me detengo tantito. Todo el mundo dice que el SAT va a recaracterizar y eso es imposible, y ese es un mito y ese es un error. El SAT no es quien para recaracterizar. Si leemos bien el artículo,
las recaracterizaciones del particular. Ejemplo, tengo un futuro aumento de capital y al revés, tengo un préstamo y le llamo ahora, en lugar de préstamo, que sea un futuro aumento de capital. Yo lo estoy recaracterizando solo con la inercia de no pagar. Entonces esa es la diferencia, que si al SAT no le queda claro y la aplica mal, esa es otra idea. Pero para que se diga que no hay razón de negocios es porque me va a demostrar que si X números de facturas no las hubiese restado como deducibles o como acreditables, me hubiera dado un impuesto a pagar superior a la ganancia que yo manifesté. Y eso está en chino. Por eso es que lo mandan a un órgano colegiado por 2 meses dentro de auditoría para que ellos hagan las veces de señalarlo, no solo en cuantía, sino dice con la información contemporánea. Porque puede ser que con el COVID pues, se vieron afectadas ciertas cosas, puede ser que con inflación otras más, y ahí es donde la tenemos, ¿no? Razón de negocios sí se hizo, ya sé que se hizo, pero me abultaste gastos solamente para no pagarme. Así como si fuéramos a meter colados, ¿no? En una fiesta, o como si yo quisiera pasar, pues en estos coches sardinas que le decían de broma a Six Flags, ¿no? Esa es la razón de negocios. Me estás abultando deducciones que si las quitamos, resulta que me hubieras pagado más impuestos que la supuesta ganancia que tuviste. Creo que ahí es donde también la empresa tiene que entrar ya a un detalle más elegante. No sé cómo la ves. Sí, pero a ver, yo por ejemplo, yo como auditor, básicamente tengo un estado de resultados de mis clientes en donde puedo tener varias columnas, digamos las columnas de los últimos 5 años. Estas empresas tienen un ingreso, un costo de ventas, un gasto de operación y una utilidad en operación. Hasta ahí llegamos. Pensemos que tienen un costo de ventas del 50%, dependiendo del tipo de empresa, pueden ser esos los costos de ventas. En una empresa que comercializa al menudeo, pudiera ser un dato que por ahí debieran dar, en artículos de lujo, etcétera, porque necesitas meter muchos gastos de administración, pero ahí es donde empiezas a tener tipos de industria diferente. Una empresa que vende de mayoreo, pues a lo mejor el margen de utilidad es del 10% o hasta menos. Y aquí tú dices, bueno, está bien, te facturaron mercancías, entonces eso va a pasar por el inventario y de ahí puede llegar al costo, y a nivel general, pues simplemente tú te das cuenta, oye, el costo de lo vendido de esta empresa venía en el 90% o en el 80%, y ahora ya se subió más, o sea, se subió el costo de lo vendido. Eso representa, para mí como auditor, que debiera ser un poco también como pudiera pensar la autoridad, con ojos de auditor, en decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que se incrementó este porcentaje en el costo? En el caso de los gastos de operación, eso está todavía más peligroso, porque imagínense un tipo de servicio en donde el gasto de operación es cada vez más alto. Tú dices, oye, en la industria de la construcción, un gasto de administración del 6%, suena lógico, 6-7%, pero si ya te lo llevaste al 30 o al 40%, pues el propio estado de resultados dice, oye, no manches, aquí le metieron mano, tiene un chipote que como que no es normal. Esa parte, es muy probable que haya empresas que hagan trampas y cuiden hasta ese tipo de detalles, pero habrá otras que, ¿cómo se dice?, son malos y además no cuidan muchos detalles y entonces quedan expuestos por todos lados, ¿no? Decían, oye, si te vas a portar mal, cuídate bien, pero la realidad es que siempre va a haber ahí formas de darle seguimiento. Lo peor que puede pasar es que esa empresa que te estaba facturando la califiquen de EFO y en ese momento se te caen todas las fichas. Pero vamos a suponer que no la cachan y que sigue funcionando. Aquí ya tenemos 2 broncas, en donde con base en esto puede llegar la revisión y se puede investigar más adelante con esto, porque ahora, por ejemplo, en el caso de inventarios o de servicios, pues está el catálogo de productos y servicios, ¿no? O sea, el SAT tiene mucho más información de la que
antes tuvo, ¿no? De lo que pasó con los empresarios anteriores. Así es, digo, con la contabilidad electrónica, simplemente pues ahí vienen las cuentas de orden, que me imagino lo lógico es los primeros dos, pero pues al final del día todo es fiscalizable. Yo recuerdo que en sus inicios de la contabilidad electrónica la gente ponía, por decirlo burdamente, clientes. Siguiente rubro, clientes nacionales e internacionales. Tercer rubro, clientes consentidos y no consentidos, y así, ¿no? Con tal de tratar de esconderlo más. Pero al final la realidad es básica, o sea, no es tan sencillo. Y tú lo has apuntado muy bien. Simplemente en todos los papeles de trabajo, pues ahí aparece también el tema de lo que, cómo se hace el cálculo de los costos. Y es esencial, ¿eh? Por eso es que la razón de negocios me recuerda mucho a lo que en algún momento un entrenador que tuvo la América hace añísimos, Leo Ben Hacker, comentaba en un programa de televisión. Recuerdo un jugador que se llamaba Juan Hernández, que era un defensa, y eran los primeros carrileros que salían corriendo y se entraba. Y decía Ben Hacker que un día le dijo, oye, ¿para qué te encarreras si estás entrando bien feo y no lo haces bien? Claro, al estilo europeo le dijo, solo por eso ahora vas a practicar 50 centros diarios. Y sí, lo logró. Traduciéndolo a nuestro tema es, oye, ¿para qué tantas ventas si al final del día ni te son útiles? O mejor dicho, ni estás siendo necesario que hagas tantas compras, por ponerlo del otro sentido, ¿no? Entonces ahí es donde hay una falta de razón de negocios. ¿Para qué tanto? Como cuando vamos al súper, ¿no? Y quizás vemos algo en descuento y lo compramos. Llegamos y vemos y decimos, híjole, ¿para qué compré tanto si ni lo necesito? Más o menos por ahí va la esencia de la razón de negocios. Pero por cualquier punto que le mueva el contribuyente, todo queda en su contabilidad. Recuerdo en alguna ocasión un contribuyente no bien portado que me dijo, ya logré lo que tenía que hacer para que el SAT no desconfíe de mí. Le dije, ¿qué fue? No, dice, ya conseguí una factura de papel de aquellas de entonces, cuando todavía no eran electrónicas, en donde me van a facturar una maquinaria o X activo con el cual yo ya la libro. Y le dije, ok, pareciera que va bien, porque si incluso se hace compulsa, seguro el otro dirá que sí. Mi pregunta es, tienes esta factura de papel de años atrás, pero lo que implica el activo, ¿lo estuviste amortizando año con año? Porque si no, no tiene lógica haberlo comprado a la factura. O sea, ahí es donde volvemos a caer al tema. Puedo tener infinidad de facturas, pero si no le di el tratamiento fiscal y ni siquiera contable, está perdido, ¿no? Por todos lados. Vámonos a ir a corte, Carlos. Fíjate que eso que tú mencionas o que yo menciono es algo que es una bronca común con los contadores. Oye, el empresario quiere meter gastos chafas, quiere hacer algunas trampas por ahí y el contador, pues le explicamos por todos lados, oye, pues no por aquí y sí por allá y ellos terminan siempre diciendo, oye, sí, pero este cuate lo está haciendo, aquel también, entonces tu contador, pues no me estás ayudando, y espérate, pues yo no estoy para ayudarte, yo estoy para que cumplas. Regresamos a ver esos temas, esperamos sus comentarios para ver qué onda, porque la neta es que sí es una parte del sufrimiento del contador en el día a día y habrá que ver hasta qué responsabilidades tienes como contador. Vámonos a corte. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado?
¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso, Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Burgoa y como ustedes ya me ubicarán por Impuestos en FA, debate fiscal, y bueno, pues el día de hoy platico con ustedes solamente para hacerles el recordatorio de que el 1 de diciembre tendremos el evento de reforma fiscal. Para ello tenemos un invitado de lujo que es el subprocurador general en Prodecon, el licenciado Luis Fernando Valderas, y desde luego pues estaremos todos los invitados que ya sabemos, formamos parte de IMEFI, para hacerles llegar todos los comentarios, todos los tips, pero lo más importante, la mejor forma de entender la ley en su reforma que será para el siguiente año 2023 y a su vez se realizará otra vez en forma presencial. Y si ustedes tuvieran algún interés de venir del interior de la República hacia la ciudad, también tenemos por ahí alguna situación de flexibilidad en cuanto a lo que serían costos, pues considerando desde luego es por eso que se realiza al venir para acá. Por allá nos vemos, recuerden 1 de diciembre en IMEFI Reforma Fiscal 2023. Bien amigos, estamos de vuelta. Entonces, este es un empresario tramposo que todo lo hace bien. No lo cachan, la empresa a la que le factura y le paga, no, la empresa que le factura a él y él le paga, después hace que llegue la lana a su funcionario, a su directivo, y pareciera que no hay forma en que lo pesquen. Y entonces él sigue haciendo esas trampas. Y el contador pues se siente abrumado, dice, oye, en la torre este cuate sigue haciendo trampas, yo soy el que registra, yo soy el que saca los estados financieros, yo soy el que paga los impuestos, y entonces pues no me siento tan a gusto, me siento tranquilo. Fíjate que hubo, Carlos, un antecedente por ahí hace unos años de una contadora en alguna aerolínea en la que la multaron con 110 millones de pesos, una cosa así, porque no enteraba las retenciones, ¿no? Entonces dices, oye, el empresario terminó diciendo, bueno, yo no pagué los impuestos porque la contadora no me decía que tenía que pagarlos, ¿no? Entonces, hasta ese nivel de estrés tenemos que llegar. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué onda con el contador? O sea, no manches, o sea, ya hay problemas hasta que se tienen que atender con la clínica Boston, o sea, no, terribles. Bueno, pues es de risa, ¿no? Todos los artistas lo han dicho, todos los cantantes, incluso me tocó hace poco alguien del espectáculo que también su contador andaba muy mal, pero viene la diferencia, o sea, es como si yo dijera, es que mi dentista no me dijo y por eso me carié todos los dientes, ¿no? Pues ¿qué no los dientes al cepillarte? Es que el médico no me dijo que traía triglicéridos altos, pues ¿qué no te mareas? Entonces yo les digo a todos siempre y a los que nos escuchan para que quede claro, si camina como pato, si hace como pato, si cloaca como pato, pues es porque es un pato. Entonces es absurdo pensar que el contador es el que lo hace mal. Voy a pensarlo en dos sentidos. Si el contador es el que fuese malo, vamos a pensarlo así, casi no los hay, ¿verdad? Pero digo, igual abogados y lo que quieran, ¿no? Si el contador es el que se porta mal y yo veo que lo que me dice como que no tiene lógica, pues es tan sencillo como que, ¿sabes qué? Pues no le hago caso y hago el cambio, que es lo que me pasó recientemente. O sea, alguien que me dice, oye, mi contador parece que no lo está haciendo bien, bueno, pues es motivo de cambio. Pero el segundo, que creo que es el punto que más sucede, las empresas no quieren pagar, nadie quiere pagar. Y entonces dicen, esto es así. Y se le dice al contador, y a veces yo mismo como abogado me toca, es que esto no es así. No, pues es que yo así quiero. Y es que yo así quiero, y es que yo así quiero. Pues bueno, la empresa es de él, ¿no? Entonces ahí va el contador y ya sea de la empresa, externo, como sea, pues cuando se registra. Y es ahí entonces en donde empieza mucho el problema. A todos los que participan de esas ideas, no olviden el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación,
que dice de la responsabilidad solidaria, y eso es bien importante, fracción décima a los socios o asociados. Y si bien el último párrafo señala que no son susceptibles de responsabilidad solidaria en las multas, eso no implica las multas por omisiones o infracciones propias. Y uno dirá, ¿y dónde queda el asesor? El asesor queda mucho más adelante, por ahí del artículo 87, ¿no? En donde le pudieran como que querer hacer las veces de una multa. Pero lo que voy es eso, o sea, es inocente decir que porque el contador está mal en dos sentidos. ¿Por qué está mal? ¿Porque yo lo forcé a que estuviera mal? ¿O porque yo me dejé, si es que estaba mal, y al final me lleva a lo mismo? ¿Cuál es más grave? Cuando el contador lo ofrece, a mí me ha tocado vivirlo, pues claro que se lleva una tajada de aquello que se está beneficiando el cliente, y aquel pues se deja. Llega el problema del juicio, llega uno como abogado, pues ya está más que zarandeada la empresa, ya no quieren pagarle al abogado, entonces, porque ya todo el mundo se llevó el dinero y se escondió y se echó a correr. Pero es al revés. Cuando aquel es el que quiere, está todavía peor, porque entonces ni al contador le participa, y no es que le tenga que participar, de hecho ni siquiera lo tendría que hacer, ¿no? Y a la hora de juicios, pues sigue la corrupción, o sea, siempre van a buscar que el amigo, y que es que mi jefe tiene un amigo que le resuelve todo, y ese es el México que nos seguimos viviendo, y bien lo has dicho, Javier, ahí es donde se cuelan todos los problemas. El problema aquí es que actualmente el SAT tiene muchísima información, o sea, realmente no es broma cuando decimos tiene más información tuya que tú mismo, o sea, está así de grave el tema. Hay algo que dicen, oye, no existe gestión de negocios. Si debes un impuesto, tú lo pagas. Independientemente de que tu contador lo haya hecho bien o hecho mal, tendrás que pagarlo tú. La multa es tuya, los recargos son tuyos, y ya en el mundo, digamos, civil, podrías demandar a tu contador por negligencia, etcétera, pero sería otro caso, o sea, eso no estaría tan sencillo. ¿Sí es así, Carlos? ¿O qué pasa con este tema de la gestión de negocios? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que es una situación muy diferente. Para empezar, como tú bien lo has dicho, la gestión de negocios es una palabra que siempre suena, pero recordemos que por artículo 19 del Código Fiscal de la Federación no existe razón de negocios en materia fiscal. Por eso es que si alguien se fuera a demandarlo de la vía civil, pues por allá se acabó. ¿Por qué? Porque el artículo 6 del Código Civil Federal dice que las normas de derecho público son irrenunciables. Entonces, bajo esa lógica, como que tendría pues nada que ver. El asesor tiene dos contingencias. Una de ellas, aquí lo que está en el artículo 89, por razón de multas, que es asesorar o aconsejar o prestar para no pagar, colaborar en la alteración, inscripción de cuentas, ser cómplice en cualquier forma no prevista, y que publique pues, anuncios para la adquisición y enajenación de comprobantes fiscales. Eso es multa, artículo 89. Y en el artículo 95 aparecen todas las formas de responsabilidad penal. Entonces, esta es una situación muy interesante. Pero, ¿qué se pasa en la práctica? Yo lo he visto. Le preguntan al asesor, oiga, ¿esto es así? Y por escrito se lo pone. No, esto no es así. Y hasta uno pensaría, oh, ya no tiene problema el asesor. Sí, pero después sigue, cobre mensualmente una cantidad. O sea, esa es la clave, ¿no? O sea, la continuidad, recordemos que la contratación es por vía escrita, expresa o verbal, artículo 1803 del Código Civil Federal. Entonces es bien importante. Yo aquí haré una diferencia para el consejo del contador. Si el contador es el empleado como trabajador, muchachos, pues no hay más que hacer, están subordinados y es lo que se conoce como el temor reverencial. Simple y sencillamente que tendríamos que estar atentos, pues siempre a dejarlo por escrito, por un correo, por una nota, lo que quieran. Digo, ellos no van a influir en el cambio de decisiones y es ahí donde se acaba. Pero si yo soy el externo, entonces ya empieza a pegar la idea de que hoy en día vivimos con el dictamen. Si se advierte que se está incumpliendo en lo fiscal o aduanero o incluso en un delito, pues se tendría que hacer notar en el dictamen. No hay dictamen, estamos externamente apoyando, igual por documento. ¿Sabes que esto no me parece que esté bien? Pero bueno, tampoco yo soy juzgador, ¿no? Entonces, pues ahí te lo digo, lo decide, y en tanto no sea tan evidente y tan cosas así, estar bien atentos, porque esto, como bien dices, el SAT lo sabe,
Y lo más triste es que el SAT ubica a los despachos entre buenos y malos. Uno diría, no, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque tantas veces van y recurren y los mismos entregables y las mismas firmas y los mismos autorizados. El SAT sabe quién es y quién no. Sí, incluso hasta por los propios conceptos de las facturas, ¿no? Dices, oye, no manches, este concepto de las facturas es el mismo para todas estas empresas, etcétera, pero ahí el problema es que esa empresa se convierta en EFO y entonces ahí empiezan a cruzar toda la información de todo lo que estuvo facturando los últimos años, no necesariamente los últimos 5 años, pudieran irse todavía más atrás. Pero bueno, pensemos aquí, el contador está haciendo un trabajo subordinado, está haciendo lo que le dicen, o sea, simplemente, oye, aquí están las facturas que pagamos, contabilízalas, aquí están las facturas que emitimos y se cobraron, contabilízalas y saca un estado financiero. Pero a ver, Carlos, ahí algo todavía más perrón. Me dice mi patrón, ¿verdad? A ver, contador, voy a pedir un crédito al banco. Haz unos estados financieros, los firmas y se los mandas al ejecutivo de cuenta. Tan, ahí que pex. O sea, no manches, o sea, había trampas, pero como que la ropa sucia se lava en casa y seguía con una bronca. Pero aquí yo como contador voy a firmar y eso va a provocar que se defraude a un banco, ¿no? En este caso a un tercero. Sí, de hecho lo que dices es muy cierto. Si bien dentro de lo que es la empresa a nivel interno pudiéramos tener un inconveniente, al momento de que se ventila esto con terceros y luego para fines, como en este caso sería la obtención de un préstamo y número de cosas, se complica más. Se complica más. Y un consejo que les doy a todos los que nos ven, toda institución bancaria en sus préstamos de empresas, me ha tocado verlo con varios clientes, señala que si eventualmente la empresa tiene un problema de tipo civil, mercantil, laboral o fiscal, hace las veces de que el préstamo se haga exigible de forma inmediata. Incluso otra cláusula que señala, que muchas veces no se da en la práctica, es que si hay un cambio accionario también tendría que dar motivo a que se acabe el préstamo. Bueno, el banco sabrá manejarlo a lo mejor a las formas que él considere. Contratos que pasan por Conducef, o sea que no se los inventa, ¿no? La Comisión Bancaria está muy atenta. Cuando se lleva un documento así y llega a tener una contingencia fiscal una empresa, ya tenemos un problema de ese préstamo. Pero lo más importante, declarar con falsedad, ya no ante autoridades, sino a este caso un banco, y como que empieza a rayar con el fraude si llegamos a tener un problema mayúsculo. ¿Qué es un problema mayúsculo? Que la deuda fiscal sea tan grande que impida el pago de aquel movimiento bancario. Entonces, yo siento que la responsabilidad más allá de la contingencia no es sencilla. La gente tiene que estar muy, muy consciente. Y hago un pequeño comercial que salió en la semana. Se dice, porque también tiene que ver con bancos, que los fondos que no se muevan en 3 años se van a destinar y los va a tomar el Estado y se los va a llevar a otro lado, arriba de 50,000 aproximadamente. Y todo el mundo puso el grito en el cielo y la respuesta es no, eso ya existía desde antes. Lo único que está cambiando es el destino que se le va a dar al dinero. Pero si la gente no conoce que a 3 años de no usar sus cuentas en montos altos se le van, pues ¿qué va a conocer de si mandan estados financieros firmados que estén mal? Obvio, como que es mucho el desconocimiento que se va. Una lógica común que me ha pasado en la práctica. Todo el mundo llega quejándose de que fue su contador o que fue el abogado anterior. Cuando alguien como asesor escuche eso, cuidado, porque el que sigue que hablen mal es de ustedes. Así de sencillo. Bueno, pero que hablen mal de mí, pues al último, pues ya ni pex. Pero si me meten a la cárcel, o sea, ahí sí ya tenemos una bronca. Exacto. Fíjate, en muchas empresas, Carlos, eso suena hasta como anecdótico, pero no lo es tanto. Oye, tenemos 3 tipos de estados financieros. Uno para los proveedores, para que vean por qué no les podemos pagar.
otro para los bancos, ¿verdad? Donde estamos muy bien y para que nos presten, y otro para el SAT para no pagar impuestos, y entonces tú dices, en la torre, pues esta empresa no es bipolar, es tripolar, ¿no? O sea, aquí el tema es que yo soy el contador y yo tengo que firmar eso, o sea, ¿hasta qué punto entonces tengo ahí una responsabilidad grave? Nada más les comento así muy rápidamente, ya estamos casi fuera de tiempo. Una contadora, una amiga, firmaron unos estados financieros, incluso no fue ella, con su cédula profesional de ella, y después la empresa no pagó. De hecho, el crédito que solicitaron fue con la idea de no pagar, y entonces esta colega terminó en la cárcel 6 años. O sea, es terrible el problema, no es algo sencillo. Simplemente para demostrar que no era su firma, se tardó 6 años. Imagínense cómo son esos procesos, ¿no? Son terribles. Aquí, nada más les comento, hay una NAGA. NAGA es una norma de auditoría generalmente aceptada, no está dentro de las normas de auditoría internacionales de auditoría, sino dentro de las nacionales. Esta NAGA nos habla de compilación de información financiera, y básicamente nos dice que cuando se firmen unos estados financieros con base en esta NAGA, tendríamos que poner que debiera decir información compilada no auditada, palabras más, palabras menos, y con esto ya tendríamos que decir, oye, declaro bajo protesta de decir verdad que los datos que están en estos estados financieros son los que están en la contabilidad y no han sido auditados, y ya te lo firmo. Eso pudiese ser algo que nos puede ayudar mucho, colegas, porque es muy probable que no sepamos que hay una trampa, y entonces, oye, yo no soy auditor, yo no te puedo firmar unos estados financieros, y menos como lo piden las afianzadoras, ¿no? Donde, oye, contador, ponle ahí que de veritas es así, y que si no vas a valer gordo no, y eso ya vales gordo, vas a valer gorro porque lo dices bajo protesta de decir verdad. Perdón, Carlos, ya vamos por último comentario. Sí valdrá mucho que nos aclares esto. Oye, ¿alcanzo fianza? ¿No alcanzo fianza? ¿Qué pex? Bueno, si es delito grave, efectivamente no hay fianza, ¿no? Para efectos de libertad. Todo está en razón de qué delito se quisiera hacer notar y saber si es que entra dentro del catálogo de los delitos graves o no. Por decirles como referencia, la defraudación fiscal es delito grave. El asimilable a defraudación fiscal o equiparable no es delito grave. Rápido, no pagar retenciones, no pagar impuestos que se han sido trasladados es delito grave. La simulación de actos es un delito no grave, es decir, alcanza fianza, es la diferencia nada más, ¿no? Yo lo que diría es estar muy atentos. Desde luego las operaciones son tentativas y así como que llaman, ¿no?, la atención y se antojan, deme 2 para comer aquí, 3 para llevar, pero la ventaja que se recibe en el momento no es igual a la situación futura. Entonces, todos los empresarios deben estar muy atentos. La economía va mal, sí va mal. Entonces, hay muchos otros aspectos que pueden tomar antes de caer en estas situaciones. A lo mejor hay que ajustar el tamaño de la empresa, habrá que renunciar a cierto ritmo de gastos. Muchos empresarios no renuncian a su nivel de vida, cosas de ese estilo. Entonces, creo que es más fácil tomar decisiones adecuadas antes de comprar este tipo de facturas o hacerse de problemas que pues, le puede hacer notar el SAT con posterioridad. Siempre la buena asesoría, repito, si cloaca como pato y hace como pato, pues es porque es un pato. Entonces estemos bien atentos a eso y bueno, pues desde luego bien asesorados no habrá problema. Yo me identifican con mi nombre, Burgo Toledo Asociados o Burgo Editores, que por cierto estamos estrenando un texto platicado yo con Javier de nuevos mitos fiscales. ¿Cómo? ¿Nuevos mitos fiscales? Así es, ahí lo tenemos. Y bueno, pues Javier habló muy bien de un tema. Claro, tenemos varios autores aquí, pero este libro lo pueden encontrar como siempre en Burgo Editores y ahí ustedes pueden hacer mención pues, de todo lo que están viendo. Javier habla de la fluctuación cambiaria, la aplicación contable y fiscal 2022. Y se habla de si la negativa afecta es de todo el tiempo, de si realmente es un principio, la simetría fiscal, infinidad de temas. Y bueno, varios autores, ahí está. Nuevos mitos fiscales, por si les agrada, en Burgo Editores, ahí está.
Muy bien, pues excelente. Muy bien, yo soy Javier Martínez y a mí me encuentran en Tax Day PLD en redes sociales o como asesor PLD, ¿no? Que es un proyecto que ya está creciendo, va bastante bien. Asesor PLD lo encuentran incluso en Spotify y ya son casitos, pequeños casitos donde son preguntas de las más recurrentes o de los que ocasionan más problemas en el mundo de la prevención de lavado de dinero. Muchas gracias, mi querido Carlos, y estamos entonces en contacto el próximo viernes. Esperemos que ya pueda estar mi maestro Milla, mi maestro Sergio Abarca, para que se enriquezca todavía más con estos comentarios. Yo creo que ya les dejé ahí, algunos colegas van a estar así como que, oye, ¿de veritas puedo caer a la cárcel? Oye, ¿de veritas alcanzo fianza, como dice Carlos? Bueno, pues tendremos que estudiarle todavía más. Muchas gracias, Carlos, y amigos, nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo.